¿El derecho está llevando al mundo al éxito o al caos? En los últimos años hemos visto un ascenso impresionante de los líderes de la derecha en varias partes del mundo. Donald Trump en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orbán en Hungría y más recientemente Javier Milei en Argentina. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del planeta? Para algunos, esto representa un retorno al crecimiento económico, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la protección de los valores tradicionales. Para otros, es un signo de autoritarismo, mayor desigualdad y retroceso social. Pero después de todo, ¿está salvando o destruyendo el mundo correcto? Hoy analizaremos ambos lados de este debate, trayendo hechos, ejemplos y argumentos para que usted saque sus propias conclusiones. Entonces, ¿estás preparado para enfrentar esta controversia? El ascenso de la derecha en todo el mundo no sucedió por casualidad. Desde la crisis financiera de 2008, a través del colapso de la confianza en las instituciones hasta la polarización intensificada por las redes sociales, hay una serie de factores que ayudaron a impulsar los movimientos correctos en varias naciones. Pero, ¿qué motivó realmente esta ola conservadora y populista? Si observamos los últimos 20 años, notaremos un patrón interesante. Cuando la izquierda pasa un periodo significativo en el poder, hay un movimiento de reacción que favorece a la derecha. Fue así en los Estados Unidos, donde la era de Obama fue seguida por el fenómeno de Trump. En Brasil, donde los años del gobierno de PT allanaron el camino para Bolsonaro. Y en Europa, donde los partidos de aliento derecho han crecido en respuesta a políticas progresivas en la Unión Europea. El gran desencadenante de este fenómeno puede atribuirse a una creciente insatisfacción con las políticas globalistas, la inmigración no controlada, el aumento del crimen y el sentimiento de que los gobiernos de la izquierda se han convertido en rehenes de las ideologías de identidad. La derecha comenzó a posicionarse como la respuesta a aquellos que se sintieron atrás por el sistema. Otro punto crucial fue el impacto de las redes sociales. En el pasado, los grandes medios eran los principales creadores de opinión, a menudo alineados con ideales progresivos. Pero con el avance de YouTube, Twitter y otras plataformas, los discursos correctos ganaron espacio y voz. Nombres como Ben Shapiro, Tucker Carlson, Jordan Peterson y otras personas influyentes ayudaron a dar forma a una nueva narrativa, atrayendo a millones de seguidores e influyendo en las elecciones en todo el mundo. Pero el aumento a la derecha no era uniforme. En los Estados Unidos, Trump representó a un derecho nacionalista y populista. En Brasil, Bolsonaro mezcló el conservadurismo con un discurso anticorrupción y antiestablamiento. En Europa, líderes como Víctor Orbán y Giorgia Meloni adoptaron una línea dura contra las políticas de inmigración y de la Unión Europea. Cada país tenía su propia versión de este fenómeno, adaptada a su realidad política y social. La gran pregunta ¿es este aumento de la derecha un movimiento sostenible o simplemente una respuesta temporal al descontento global? Además, ¿el derecho realmente trajo soluciones a los problemas que prometió resolver o simplemente creó nuevos desafíos? Ahora que entendemos el contexto, vamos a los argumentos a favor del derecho. Después de todo, ¿qué funcionó realmente? Argumentos a favor. ¿Está el derecho llevando al mundo al éxito? Los defensores correctos afirman que este movimiento ha sido esencial para el crecimiento económico, la seguridad pública y la preservación de los valores tradicionales. Vayamos a los puntos principales. Los gobiernos de la derecha a menudo adoptan políticas de libre mercado, reducción de impuestos y privatización, creando un entorno favorable para las inversiones y la creación de empleo. En los Estados Unidos,
Trump redujo los impuestos y aumentó el crecimiento económico antes de la pandemia. En Brasil, Bolsonaro apostó por la burocracia y atrajo inversiones. En Europa, países como Polonia y Hungría han crecido por encima del promedio de la UE bajo los gobiernos conservadores. El derecho defiende leyes más rígidas y una mayor presencia policial para reducir el delito. En los Estados Unidos, los estados republicanos como Texas y Florida adoptaron políticas de tolerancia cero. En Brasil, Bolsonaro flexionó el acceso a los brazos y fortaleció las fuerzas de seguridad. En Europa, los gobiernos conservadores endurecieron las leyes contra la inmigración ilegal y el terrorismo. El derecho se posiciona con las agendas progresivas que considera una amenaza para la identidad familiar y nacional. Líderes como Orbán y Bolsonaro criticaron la ideología de género y promovieron políticas conservadoras. En los Estados Unidos, los republicanos han restringido la enseñanza de temas progresivos en las escuelas. Los gobiernos correctos cuestionan el papel de las instituciones globales, priorizando los intereses nacionales. Brexit fue un ejemplo de esta postura, al igual que las críticas de Trump y Bolsonaro a la ONU y el Foro Económico Mundial. Los defensores correctos argumentan que estas políticas han traído más crecimiento, seguridad y estabilidad. Pero ¿estos avances superan las críticas? Ahora veamos los argumentos opuestos. Argumentos contra ¿el derecho está llevando al mundo al caos? Los críticos a la derecha dicen que sus políticas aumentan la desigualdad, amenazan la democracia y profundizan la polarización social. Vayamos a los puntos principales. Los líderes correctos a menudo son acusados de debilitar las instituciones democráticas y difundir la información errónea. Trump y Bolsonaro cuestionaron las elecciones y alentaron la desconfianza en el sistema. En Hungría, Orbán ha sido criticado por censurar la prensa y cambiar las leyes para mantenerse en el poder. Las políticas de libre mercado a la derecha, aunque favorecen el crecimiento, tienden a beneficiar a los más ricos. En los Estados Unidos, los recortes de impuestos de Trump aumentaron el déficit y la riqueza concentrada en la parte superior. En Brasil, el hambre y la pobreza han seguido siendo un problema, y en Europa, los países conservadores enfrentan dificultades después del Brexit. Los gobiernos correctos a menudo adoptan posturas estrictas contra los derechos de las minorías y los problemas ambientales. Bolsonaro flexionó las reglas ambientales, lo que resultó en registros de deforestación. En los Estados Unidos y Europa, las leyes conservadoras restringieron las agendas LGBTQIA+, y el derecho al aborto. El derecho defiende un mayor control fronterizo, pero los críticos afirman que esto conduce a la xenofobia y la deshumanización de los inmigrantes. Trump endureció las políticas contra los inmigrantes ilegales, mientras que los líderes europeos impusieron medidas estrictas de refugiados. Los opositores correctos argumentan que estas políticas pueden generar inestabilidad a largo plazo, pero es la responsabilidad de estos problemas exclusivos para el derecho. Ahora vamos a la conclusión. Dado todo lo que analizamos, está claro que el surgimiento del derecho en el mundo no es un fenómeno aislado, sino una respuesta directa a las crisis económicas, la insatisfacción con la política tradicional y el avance de las ideologías progresivas. Para muchos, el derecho representa el retorno al orden, la seguridad y el crecimiento económico. Para otros, es un movimiento que amenaza la democracia, aumenta la desigualdad y promueve los discursos de odio. Pero, ¿hay una respuesta definitiva? La verdad es que ningún gobierno, ya sea derecho o izquierdo, es perfecto. Si bien el derecho llega a un estado menos hinchado y políticas de seguridad más rígidas, también comete errores al adoptar posturas autoritarias y minimizar las pautas sociales.
Del mismo modo, la izquierda puede hacer lo correcto, priorizando las políticas de inclusión y lucha contra la desigualdad, pero a menudo peca exagerando el intervencionismo económico y la imposición de las pautas de identidad. El mayor peligro puede no estar a la derecha o a la izquierda, sino en la polarización extrema. Cuando las personas dejan de analizar hechos y defienden ciegamente un lado, perdemos la capacidad de discutir, corregir errores y construir mejores soluciones para todos. Al final, la pregunta es, ¿el correcto realmente está salvando al mundo o simplemente reaccionando a una crisis del sistema? ¿Qué es más? ¿Qué pasará cuando esta ola conservadora pierda fuerza? ¿El reanudación de la izquierda controlará o veremos la aparición de algo totalmente nuevo? Ahora quiero saber tu opinión. ¿El derecho lleva al mundo al éxito o al caos? Deja tu comentario y continuemos este debate.